Sean todos bienvenidos a una historia más aquí, en una historia para no dormir. La experiencia que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Si alguna vez han sentido que algo los observaba en la oscuridad, o si alguna vez han tenido el presentimiento de que no estaban solos, prepárense. Esta historia los dejará con esa sensación en el estómago que no se va. Esa que te hace mirar por encima del hombro aunque estés en tu propia casa. Lo que le sucedió al protagonista de la siguiente anécdota es una advertencia sobre los secretos que se ocultan en los rincones más oscuros de nuestro país. Algo antiguo, maldito, que acecha a quienes se atreven a acercar demasiado a su territorio. Y cuando algo así te elige, ya no hay escapatoria. Pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme en esta historia aterradora que promete quitarles el sueño esta noche. Mi nombre es Víctor y lo que les voy a contar no es algo de lo que me gusta hablar, pero siento que necesito advertir a otros, porque si no lo hago, tal vez alguien más termine como yo, atrapado en un miedo del que no se puede escapar. Todo comenzó hace ya algunos años, en el rancho de mi tío. Era diciembre y el frío ya se sentía como cuchillo en la piel. Habíamos estado trabajando todo el día. Y cuando el sol se ocultaba tras las montañas, mi tío me pidió que guardara unas herramientas en el cobertizo. El cobertizo estaba en el borde de una barranca, un lugar del que todos en el pueblo hablaban con miedo. Decían que había una sombra que vive allí, una que se llevaba a los que se acercaban demasiado. Yo nunca creí en esas cosas hasta esa última noche. El camino hasta el cobertizo siempre había sido tranquilo, pero aquella tarde todo se sentía mal. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, tan espeso que sentía como si me faltara el aire. El viento soplaba fuerte, pero no hacía ningún ruido. Solo estaba yo y el eco de mis pasos. Al llegar al cobertizo, algo me hizo detenerme. Era una sensación horrible, como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad. Sabía que no debía mirar, que lo mejor era dejar las herramientas y volver a casa. Pero no pude. Algo me obligó a voltear hacia la barranca. Ahí, en medio de la nada, había una figura, una sombra más negra que la misma noche, inmóvil pero viva. Al principio pensé que era un árbol, pero no, se movía de una manera imposible, como si no estuviera atada a este mundo. Era más alta que cualquier humano y su forma era indescifrable. Amor. Solo sabía una cosa: eso no era de este mundo. De repente escuché un sonido que nunca había oído antes. No era el viento, no era un animal, era un gemido bajo, profundo, que vibraba en mis huesos, y luego el susurro. Ven. No lo escuché en mis oídos, lo escuché en mi cabeza. No era una voz humana, era algo mucho peor. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si estuviera pegado al suelo, incapaz de moverme mientras esa cosa comenzaba a acercarse. Y el aire a mi alrededor se volvió más frío, helado, y comencé a ver mi aliento condensarse, como si el invierno hubiese llegado de golpe. El susurro se hizo más fuerte, más urgente. Ven conmigo. No sé cómo lo hice, pero logré dar un paso hacia atrás, luego otro, hasta que me di la vuelta y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. Mientras me alejaba, podía sentir cómo esa cosa se deslizaba detrás mío, sin tocar el suelo, como si flotara. Pero no era solo eso. Empezaron a aparecer sombras a su alrededor. Eran más pequeñas, deformes, moviéndose con rapidez a través del campo, saltando de un lado a otro. Eran figuras de pesadilla.
como cadáveres retorcidos que no deberían estar vivos. Llegué a la casa y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad. Mi tío me vio, pero no preguntó nada. Su cara lo decía todo. Él sabía lo que había pasado. Ya te vio, me dijo con una voz tan fría que me dio más miedo que la propia sombra. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. No me atreví a apagar la luz, pero aún con la luz encendida, sentía que algo estaba en la habitación conmigo. Los susurros seguían, pero ahora eran más claros. Te estoy esperando. No venían de fuera, venían de dentro de mi cabeza. Los días que siguieron fueron un infierno. Cada que cerraba los ojos veía la sombra de la barranca. Sentía su presencia. No solo cuando estaba solo, sino incluso en medio de la gente. A veces, cuando pensaba que ya no podía más, escuchaba ese gemido en el viento y sabía que ella estaba cerca. Una noche decidí enfrentarla. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Así que volví al borde de la barranca. Al principio no vi nada, pero cuando el viento dejó de soplar, la vi. Estaba ahí, esperando, pero no estaba sola. Decenas de figuras deformes se movían a su alrededor, arrastrándose por el suelo, trepando entre los árboles como insectos gigantes. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a temblar y el aire se llenó de ese gemido que me hacía vibrar el cráneo. La sombra levantó lo que parecía ser una mano y en ese momento las luces de mi linterna se apagaron. El frío era insoportable y me di cuenta de que no podía respirar. Sentía como mis pulmones se vaciaban como si el aire a mi alrededor hubiera desaparecido. Y justo antes de que perdiera el conocimiento, escuché el último susurro. Ahora eres mío. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo con la cara llena de tierra y el cuerpo cubierto de moretones. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero algo había cambiado dentro de mí. Desde esa noche, el mundo no es el mismo. Veo sombras en cada esquina, escucho susurros donde no debería haber nada, y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, sé que está cerca, esperando a que baje la guardia. Ya no soy el mismo. La sombra de la barranca me marcó, y aunque haya sobrevivido a ese encuentro, sé que algún día vendrá por mí, y cuando lo haga, no habrá forma de escapar. A veces las leyendas no son solo historias para asustarnos, son advertencias. La experiencia de Víctor nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que no entendemos, fuerzas que no pueden ser detenidas una vez que se fijan en ti. Así que la próxima vez que sientan que algo los observa desde la oscuridad, no lo ignoren. Tal vez no sea solo tu imaginación, tal vez sea algo que los está vigilando, algo que te eligió. Buenas noches y recuerden, algunas sombras no desaparecen con la luz.